Bendiciones, gente querida. Hoy el Señor te va a hablar acerca del sistema religioso que a escondidas ha estado contaminando a sus hijos, los hijos de Dios, y llevándolos a beber hasta embriagarse de dioses falsos y fornicación espiritual. El Señor Todopoderoso con su espada viene hoy por medio de este mensaje a destruir el sistema creado por el hombre que ha contaminado a su iglesia. Prepárate para que tu corazón sea descontaminado por la mano de Dios hoy, en el nombre de Jesús. Hola a todos, yo soy Eliana y bienvenidos a este ministerio, Encontrando tu identidad en Cristo. El Señor está por manifestar la gran victoria que Él va a llevar a cabo en estos últimos tiempos. Una victoria que conlleva una guerra que el pueblo de Dios tiene que pelear, que traerá la venganza de nuestro Dios, quien es el gran yo soy. En el libro de Nahum, capítulo 1, versos del 2 al 3 dice: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad, y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. Hace 2 años atrás yo entré en un proceso donde tuve una guerra espiritual que me tenía tan confundida por causa de mi preparación como ministra de la palabra de Dios. Y en esta guerra me encontré con 2 caminos de los cuales yo tuve que escoger en cuál yo iba a caminar. En mi guerra espiritual también hubo 2 espíritus que pelearon por mí para que yo eligiera el camino que iba a tomar para prepararme como ministra, lo cual a la final me llevó a poner un paro a la meta que en ese entonces yo tenía, que era de entrar a una escuela de ministerio para estudiar y para prepararme como ministra. Después de esto, justo al momento que yo puse un paro, dejé de estudiar, el Espíritu Santo me hace una pregunta. Me dice: te estoy dando a elegir, Eliana. O escoges el sistema o me escoges a mí, tu Espíritu Santo. Los 2 espíritus que pelearon por mí eran el Espíritu Santo y el espíritu de religión. Y algo muy importante que me ayudó en mi elección fue lo que me dijo el Espíritu Santo después de la pregunta que me hizo. Él me dijo: tu decisión definirá el tipo de confianza que tú tengas en mí. Entonces, para mí, el definir mi tipo de confianza hacia Dios me ayudó a decidir entregar mi meta de querer estudiar en una escuela para ser ministra de la palabra de Dios. Y más bien a decidir escoger al Espíritu Santo y el plan que Él tenía para mi preparación. Gracias a esta guerra que yo tuve, el Espíritu Santo me empezó a revelar cosas que yo desconocía y pude crecer mucho más en fe y en carácter santo. Y este proceso que yo tuve que vivir, el Señor está usando para traerte su mensaje hoy. Porque yo soy testimonio por medio de este proceso que tuve que vivir de cómo aprender a diferenciar entre el camino que parece el correcto y el camino de Dios, y a cómo vencer nuestros temores. Como ya les dije, a mí se me presentaron 2 caminos para mi preparación como ministra. Uno que era el que yo conocía y en el que decidí caminar primero porque me pareció bueno. Este fue el camino del sistema religioso. Pero mientras caminé por este camino, yo no pude tener paz. Estaba muy confundida. Tenía una guerra interior donde habían muchas preguntas de las cuales recibí respuestas por medio de este sistema que parecían creíbles, pero no iban mano a mano con el carácter de Dios, con la vida que Jesucristo tuvo mientras vivió en esta tierra y que de alguna manera u otra acomodaban la palabra de Dios para esconder el miedo y la incredulidad del hombre, que era la raíz de todas estas respuestas y la razón por la que este sistema existe. Entonces, en medio de mi proceso, Dios me presenta su camino, que se llama el camino del Espíritu Santo, donde Él me llama a caminar por medio de la fe.
Pero a mí sinceramente me costó aceptar este camino porque yo tenía temor a equivocarme, falta de fe en el poder de Dios e incredulidad de que el camino de la fe era el verdadero camino porque me sentía insuficiente. A la final, Dios me reveló su palabra, fortaleció en gran manera mi fe, me llenó del poder del Espíritu Santo y me ayudó a vencer esta guerra. Y ahora estoy caminando en su camino por medio de la fe en Él. Te comparto esto por orden del Señor, porque yo no soy la única persona que ha sido afectada por el sistema, sino tú también de una manera u otra lo estás haciendo. Entonces, el Espíritu Santo quiere ayudarte a ti también a descontaminarte y salir de este sistema. Así que primero les voy a leer el libro de Apocalipsis, capítulo 17, versos del 1 al 6, que dice lo siguiente. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. El Señor no solo quiere abrir los ojos de su pueblo, sino también advertirnos acerca de la sentencia que viene para todo el que esté embriagado del vino de la fornicación de esta mujer. Esta mujer vestida de escarlata, adornada de tanto lujo, representa el sistema mundial que conlleva todas las abominaciones de la tierra, y lo que lleva a los moradores de esta tierra a prostituirse con ella y a traicionar a Dios. Este sistema tiene más de una cara, pero para la iglesia, una de las caras es la de la religión. Y el Señor trajo este mensaje específicamente para el pueblo de Dios hoy, porque Él quiere sacarte a ti de este sistema. Dios quiere vestirte de vestiduras blancas y prepararte para enfrentar junto con Él la caída de esta mujer que ha vivido embriagándose de la sangre de los santos. Apocalipsis 3, versos 18 al 19 dicen: Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Qué es el oro refinado en fuego? Es la fe que es puesta a prueba y no es corrompida por los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. ¿Qué son las vestiduras blancas? Son la pureza del corazón y una verdadera relación personal con Dios. Y por último, ¿qué es el colirio? Es la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo. El Señor está haciendo una distinción bien clara entre su remanente y entre el pueblo que decida continuar bebiendo del vino de esta mujer y embriagándose con ella. Los santos y los mártires no solo son los que padecieron en el pasado, sino también los que padecen en este tiempo presente, pero más aún son los que padecerán en el tiempo que está por venir. Y tú, pueblo de Dios, tienes la obligación de preparar tu corazón para las decisiones que vas a tener que tomar, que te pondrán en el lado del remanente junto con Cristo o en el lado de los que recibirán la sentencia junto con esta Babilonia. Lo que preparó mi corazón
fue el habitar en la presencia de Dios, el rendir a sus pies absolutamente todo lo que yo pudiera estar tratando de defender o de retener, que en este caso era el estudiar en una universidad cristiana para ser ministra. Y entonces así devolverle su trono a Dios, para que Él sea nuevamente la autoridad absoluta sobre mi corazón, sobre mis deseos, sobre mi vida entera. Y por último fue el llenarme de su presencia. Continuando con la lectura de la Biblia, vamos a pasar a Apocalipsis capítulo 18, versos del 1 al 5, que dice lo siguiente. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Entonces el Señor dice específicamente a su pueblo: pueblo mío, salid de ella. ¿Y por qué nos va a pedir Dios a su pueblo que salga de esta Babilonia o de este sistema? Si no es que de alguna manera su pueblo está contaminado de ella, ¿verdad? Entonces, la pregunta que te va a responder el Señor hoy es: ¿cómo está su pueblo contaminado? Esta contaminación ha sido una herramienta muy eficaz para Satanás, porque ha logrado callar, esclavizar y destruir por mucho tiempo a la iglesia de Dios. Pero lo maravilloso de esta nueva temporada es que el Señor ha empezado a hacer caer en su justo juicio a esta Babilonia que ha sido herramienta del diablo. Una de las verdades absolutas que no va a cambiar nunca es que Jesucristo nos dejó bien claro que Él es el camino, la verdad y la vida, que nadie viene al Padre si no es por medio de Él. Otra verdad absoluta que estamos viviendo hoy todos sus hijos es que cuando Jesucristo partió de esta tierra, Él nos prometió lo más hermoso, que es que el Espíritu Santo vendría a morar en cada uno de los que creyeren en Él y sometieran su vida a Dios. También nos dijo que su Espíritu Santo vendría a nosotros ¿para qué? Para guiarnos, para darnos vida, para ungirnos para su obra, para ayudarnos a seguir sus preceptos y sus leyes, para interceder por nosotros con gemidos indecibles. Él ha venido a nosotros para darnos poder, para que podamos ser sus testigos hasta los confines de la tierra. ¿Y por qué Él hace todo esto? Porque dice el Señor Todopoderoso que no es por nuestra fuerza ni por ningún poder, sino por el Espíritu Santo de Dios, que nosotros recibiremos victoria, que cumpliremos con su propósito en esta tierra. Juan 16, versos del 8 al 14 dicen: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El verso 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Imagínate, hermano, tenemos el regalo más maravilloso del universo entero, que es la presencia del Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Y este ser magnificente fue enviado con un propósito que lo está cumpliendo, asociándose con nosotros, porque nosotros somos sus templos, sus vasijas para llevar su propósito a cabo. Pero entonces, ¿qué es lo que ha hecho Satanás para engañar a la iglesia y meternos en un sistema religioso?
Él nos ha seducido para que hagamos lo contrario a la palabra de Dios, para que reemplacemos al Espíritu Santo que está lleno de poder y autoridad absoluta y que mora en nosotros, ¿no? Y el enemigo nos ha seducido para que lo cambiemos al Espíritu Santo por la religión dada por el hombre. ¿Y cómo ha hecho esto el enemigo? Usando este sistema religioso que está lleno de protocolos, de leyes, de engaños, que nos han llevado a caminar en miedo y en falta de fe, desconfiando de que el Espíritu Santo y la palabra de Dios son la prioridad esencial para llegar a donde tenemos que llegar, hacer lo que tenemos que hacer mientras estemos en esta tierra. Este sistema ha sido usado para enseñarnos a confiar en que el hombre tiene la palabra de mando sobre el llamado de un hijo de Dios y que este sistema creado por el hombre es el camino dado por Dios para el crecimiento del llamado de un hijo de Dios a cumplir el propósito de Dios. Por medio del engaño sutil de Satanás, se crearon universidades y escuelas de ministerio que se han llenado los bolsillos del dinero del pueblo de Dios, dándoles a cambio una enseñanza humana que ha reemplazado el trabajo que le concierne al Espíritu Santo de Dios, ¿no? Enseñando a la gente a depender de un ser humano para por medio de un título de ministro o de líder poder llegar a ser aceptado por los demás como escogido de Dios. Y entonces sí poder ejercer un ministerio o un llamado. Cuando lo que Dios nos enseña no es un sistema religioso, ni un camino a seguir creado por el ser humano, sino lo que Dios nos enseña es que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y no solamente nos enseña con palabras, sino con el ejemplo vivo que nos dejó. Él vino a esta tierra y vivió como el ejemplo más perfecto a seguir, en el cual podemos poner toda nuestra confianza y así llegar a ser todo lo que Dios nos ha llamado a hacer en esta tierra. Vemos muchos ejemplos en el caminar de Jesucristo, de cómo la gente se admiraba de sus enseñanzas. Jesús cayó a los sabios de la ley, a los sacerdotes, a los más estudiados, porque la sabiduría de Él estaba por encima de la de ellos. Su sabiduría nunca vino de un sistema religioso, ni de enseñanzas humanas, sino del Espíritu Santo de Dios que estaba sobre él, dirigiéndolo en la voluntad de su Padre, enseñándole la verdad. Jesucristo fue un instrumento de honra porque cumplió su ministerio en el poder del Espíritu Santo de Dios. Jesucristo dice en Lucas 4, 18 al 22, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Ahora veamos Mateo 7, versos del 28 al 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Veamos también Mateo 13, versos 53 al 56. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Ahora veamos Juan 7, versos del 14 al 18. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos, diciendo: ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía,
sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Y por último veamos Marcos 11, versos 18, que dice: y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Nuestro Dios todopoderoso y justo va a hacer una distinción y separación de su remanente que va a ser bien clara, hermanos. Así que prepárate, te aliento a que te prepares para desprenderte de todo aquello que esté reemplazando al Espíritu Santo y a su palabra en tu vida, antes de que sea demasiado tarde. ¿Cómo puede un hijo de Dios descontaminarse del sistema religioso? La primera respuesta es dándole al Espíritu Santo y a la palabra de Dios la verdadera confianza y honra que se merecen. Una confianza que va por encima de todo temor que tú puedas tener. Temor al futuro, temor a tus incapacidades, temor a no ser suficientemente sabio o inteligente, temor a que te falte provisión, temor a jamás llegar a ser una persona grande y reconocida en la iglesia y en el mundo, temor a equivocarte, temor a que no te respeten, temor a ser rechazado, temor a ser ignorado, temor a vivir una vida simple y sencilla, y tantos otros temores que existen, pero que cuando los dejamos que tomen control sobre nosotros, estos terminan destruyendo nuestra fe, destruyendo nuestra confianza y nuestra honra a Dios. Entonces lo que debemos hacer, hermanos, es que nosotros debemos destruir toda duda y todo argumento que se levante en contra de la grandeza y poder absoluto de Dios. Segunda de Corintios 10:5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque estamos en guerra, hermanos, y si no luchamos y nada más seguimos la corriente y todo lo que los demás hacen, entonces vamos a perder. Vamos a perder la batalla. Nosotros debemos aprender a destruir todo argumento que llame a nuestro Dios un Dios inútil. Todo argumento que lo baje de su trono y lo llame un Dios pequeño, un Dios incapaz. Todo argumento que diga que Dios es un Dios ignorante que no sabe cómo ayudarnos ni lo que es mejor para nosotros. Debemos destruir esos argumentos, porque esto es lo que verdaderamente hace la duda, el miedo. Estos promueve este sistema religioso. Insulta a Dios grandemente y engrandece el ego del ser humano. ¿Y a cambio de qué? De una vida falsa que a la final va a terminar destruyéndote a ti y usándote para destruir a los demás. Porque eso es lo que busca Satanás por medio de este sistema. Él no se anda con juegos. Su trabajo es convencerte de que camines en su camino de apariencia bueno para cumplir su propósito maligno en ti, querido hermano. Así que debemos entender que los dones espirituales no nos son entregados para nuestra propia ganancia mundana, no son entregados para que con ellos saquemos provecho y complazcamos nuestros deseos de la carne. Este sistema religioso ha embriagado a muchos cristianos, llenándoles la mente con pensamientos que los llevan a creer que si no cumplen los requisitos humanos y todo lo que el sistema les pida hacer, entonces nunca serán suficientemente hijos de Dios ni llegarán a ser escogidos por Dios para ser buenos ministros de su palabra. Si por medio de este mensaje Dios te reveló que tú lo has reemplazado y lo has insultado, nunca es tarde para arrepentirte y pedirle perdón, para cambiar de camino y volver al camino de la fe, al que te llama su Espíritu Santo a seguir. Entrégale toda tu confianza a Dios. No permitas que nada ni nadie tomen su lugar en el trono de tu corazón. Tú verás no solo cómo Dios te descontamina, sino también cómo te hará crecer muchísimo más en carácter santo y en fe en Él.
Recuerda que dice el Señor en 1 Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y esto ha sido todo por hoy. Que Dios ilumine tu camino con su palabra y proteja tu corazón de toda contaminación. Que Él te dé las fuerzas y valor suficiente para vencer todos tus temores y entregar tu confianza solamente a Él. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones y nos vemos en la próxima. Adiós.